81 Concepto industrial. Capítulo 81 Concepto industrial. Después de finalizar la conferencia, Chu Xian fue a dar un paseo por la zona de cultivo. Todo estaba creciendo bien, exuberante y de color verde esmeralda. Duo, vamos a preparar un gran guiso de verduras esta noche. Al igual que en la segunda fase del experimento anterior, ya había una verificación por parte de la Academia de Ciencias. Los datos experimentales aquí presentados eran simplemente de referencia. Fue suficiente para dejar una parte. Simplemente no lo gastes todo. Bueno, Duo se inclinó escogiendo y eligiendo para ver cuál de las verduras sería la afortunada en ser extraída. Justo cuando Duo estaba seleccionando las verduras, Bip, llegó un Bsata ante y, hola, investigador Chu, soy Yeyan, el nuevo director interino de la base experimental N3. Si necesita algo en el futuro, no dude en preguntar. Yeyan acababa de asumir el cargo y enseguida vino a hacer una visita. No se podía evitar. El anterior director interino había sido destituido por el hombre que tenía delante. Él mismo también había aspirado al puesto de director interino en aquel entonces, pero no lo había logrado. Inesperadamente, el mundo es impredecible. Sin hacer nada, este puesto le había caído del cielo. Estar en casa mientras el ascenso le llegaba como por arte de magia, había que admitir que era el destino. Por lo tanto, Yeyan estaba agradecido con el hombre despiadado que tenía delante. Por supuesto, aún quedaba un poco de miedo. Una persona que se enfurece por el más mínimo desacuerdo es la más difícil de tratar. Hola, director Ye. Estaré bajo su cuidado de ahora en adelante, respondió Chu Xian con una sonrisa. Este hombre sabía cómo funcionaban las cosas, así que naturalmente, tuvo que mostrarle respeto. Tras unos breves saludos, Yeyan se marchó. Pensó para sí mismo. Después de todo, Chu Xian no daba tanto miedo. Si no lo provocabas, era bastante fácil hablar con él. ¿Quién dijo que no tenía inteligencia emocional? Era completamente diferente a los rumores que circulaban. Si había que culpar a alguien, era a Zhou Ying por ir demasiado lejos, haciendo que el hombre se volviera demasiado perezoso como para usar la inteligencia emocional y en cambio simplemente volcara la mesa. 18 de diciembre. En cuanto pasó la medianoche, se apresuró a registrar su entrada. Enhorabuena, has obtenido 3.000 litros de agua mineral. Recompensa extra, fluido de mejora genética de nivel 3. Bueno, el agua mineral también era un recurso para la supervivencia, no podía discriminarla. Lo que le interesaba a Chu Xian era el fluido potenciador. Los dos primeros niveles de fluido potenciador eran inyectables, pero el nivel 3 era diferente. Era como un baño medicinal, que requería inmersión. Después, se dirigió a la bañera, vertió el líquido potenciador y sumergió todo su cuerpo. En un instante sintió como si le estuvieran dando un masaje. Era extremadamente cómodo. Pronto, Chu Xian se fue quedando dormido poco a poco. El proceso completo de mejora duraba media hora, así que siempre lo realizaba mientras dormía. No perdió el tiempo. Una hora después, chapoteo, Chu Xian despertó sintiéndose renovado. Apretó los puños, se había vuelto un poco más fuerte. Utiliza la mejora mental, ordenó en silencio en su corazón. Lo había obtenido al iniciar sesión hacía una semana, pero aún no lo había usado, principalmente porque el límite superior de esto dependía del tamaño del cubo. Desde el principio, utilizar la mejora mental una sola vez solo aumentaría el espacio dimensional en unos pocos cientos de metros cuadrados. Ahora, su uso una sola vez añadió fácilmente más de 100 mu. Mejora física y mejora mental, una aumentaba la capacidad del cubo, mientras que la otra vertía agua en él. Usándolas en conjunto, obtuvo los mejores resultados. Nada mal. Tras finalizar la mejora mental, Chu Xian quedó muy satisfecho al observar el aumento del área del espacio dimensional. Anteriormente era de casi 1000 mu. Ahora, se trataba de 1360 mu, un aumento de más del 30%. No estaba lejos de 1 kilómetro cuadrado. ¿Está progresando? Chu Xian miró hacia la zona del almacén. Zas. Al llegar a las inmediatas, vio plantillas cuadradas de acero erigidas en el suelo donde se ubicaba el almacén. Eran columnas de barras de refuerzo atadas. Sus 3 subordinados se dedicaban específicamente a esto. Los procedimientos complejos eran demasiado laboriosos, así que Chu Xian se encargó principalmente de las partes más sencillas. En poco tiempo el vertido estuvo completo. Todavía faltan materiales, dijo Chu Xian en voz baja. Normalmente una estructura de acero sería la forma más sencilla y robusta de construir un almacén. Sin embargo, el límite ya era poder conseguir barras de refuerzo. La ayuda de la ciudad subterránea no incluía estructuras de acero a medida,
ni siquiera vendían las láminas de acero prelacadas que se usaban para los Tiados, porque no se consideraron artículos de primera necesidad. Si él los quería, solo podía fundir las barras de refuerzo y darles la forma que necesitaba. Necesito conseguir algunos equipos de procesamiento mecánico. Chu Xian tenía un plan en mente: agregar algunos equipos industriales básicos al espacio dimensional para evitar situaciones como esta, donde ni siquiera podía procesar un solo clavo. Por supuesto, eso era una ligera exageración, podía clavar un clavo afilando constantemente una varilla de refuerzo. Pero eso era claramente ser pedante. Si es posible, construir un sistema industrial dentro del espacio dimensional sería, naturalmente, lo mejor. Si quería algo simplemente podía fabricarlo él mismo. En ese momento todo estaba restringido por el mundo exterior. Incluso el simple hecho de querer armar una bicicleta le hacía sentir impotente. Vivir así, desde luego, no lo toleraría. Vamos a hacerlo. Poco después Chu Xian actualizó la lista de intercambio de té, aumentando significativamente la prioridad para los equipos industriales, ofreciendo un precio alto. Presumiblemente algunos refugios tendrían ganado. 82 Construcción de carreteras. Capítulo 82 Construcción de carreteras. 2 días después. Equipo industrial. Chen Yi sintió un ligero sobresalto al recibir la página adicional de la lista de intercambio, porque ofrecían demasiado. Cosas como centros de mecanizado de 5 ejes y demás. Él no tenía eso, pero sí disponía de cierta maquinaria para cortar, fresar, taladrar y similares. Da igual, mientras no quieran las 3 cosas más problemáticas, todo bien. Armas, alimento, oro, eran las 3 cosas más valiosas del refugio, y parecía que a la otra persona no le interesaban. Aunque era extraño, era lo mejor. Chen Yi ordenó inmediatamente a su gente que los preparara, ya que había un límite. Cada tipo de equipo solo se necesita en una cantidad fija. Hoy en día, la otra parte no solo contaba con él como agente. A medida que se extendía la noticia, muchos refugios se percataron de la situación y los buscaron. Desconocía cuántos árboles de té había plantado la otra parte para poder venderlo tan abiertamente. Por las hojas se podía deducir que todos procedían de árboles de té viejos y antiguos. Quería aprender a hacerlo. Desafortunadamente, su propia casa no tenía un espacio abierto tan grande, y los árboles de té tienen altas exigencias ambientales, por no mencionar un ciclo de crecimiento considerablemente largo. Era mejor limitarse a actuar como intermediario para el té ya preparado. 24 de diciembre. Mañana, Chen Yi llegó con la mercancía para esta transacción. Hermanos Xiao, eche un vistazo. Todo lo que trajeron esta vez es equipo en buen estado, aunque no es nuevo, todavía se puede usar. Nada mal. Chu Xian se mostró satisfecho. Por cierto, aquí tienes un pequeño artilugio para el hermano Xiao. Chen Yi señaló una caja que estaban descargando y se adelantó para abrirla. Chu Xian miró. Era una motocicleta. Esto se transmitió desde antes del cataclismo, muy bien conservado. Chen Yi deseaba mantener una cooperación a largo plazo, por lo que naturalmente, no podía tratarse solo de negocios, el intercambio recíproco de regalos también era necesario. Así envió una motocicleta que había atesorado durante muchos años. Gracias. Chu Xian se acercó para observarlo más de cerca y le gustó bastante. Antes de transmigrar, había tenido uno. Pero después de solo 3 días de cabalgata, fue robado. Estaba furioso, como era de esperar del hermano Xiao, que de verdad tuviera estas cosas. Chen Yi miró el regalo de vuelta y no pudo evitar sorprenderse. Eran paámalos enormes. Le dieron más de una docena a la vez. No es nada. Chu Xian agitó la mano y disgustó. Para ser honesto, no le gustaba mucho ese tipo de fruta, y hacía unos días había hecho un pedido de varios cientos de kilogramos. Todavía no los había terminado todos, así que los regalaba siempre que podía. Le ayudará a deshacerse de su inventario. Después de que Chen Yi se marchara, Chu Xian comenzó a recoger los materiales. Esta vez, había menos acero y cemento, pero mucha arena y grava. Esto no era sorprendente, el primero tenía que comprarse en la ciudad subterránea. Estos últimos los refugios podrían autogestionarse. Cantera, aplastante, lavado. Una vez clasificadas por tamaño de partícula, la arena y la grava estaban listas. Es probable que el envío de este camión por parte de Chen Yi hoy fuera un gesto de disculpa. A Chu Xian no le importaba, siempre y cuando no fuera demasiado. Después, tras recoger la arena y la grava, entró en el recinto. Gusi gusi, innumerables piedras salen disparadas hacia arriba. Llegaron al lugar previsto para la circunvalación y cayeron en un hoyo de aproximadamente 1 metro de profundidad que ya había sido compactado. Así es, la calzada.
La arena y la grava también tenían sus usos, y en grandes cantidades. El acero y el cemento se usaron para construir casas, la arena y la grava sobrantes para pavimentar caminos. Chusien no pudo conseguir asfalto para la superficie, así que por ahora solo pudo usar hormigón. Si en el futuro aparecieran nuevos materiales, simplemente podría cubrirlos con una capa. Tómalo con calma. Agotó toda la arena y la grava, pero solo se construyó un pequeño tramo de la calzada. Con una radio de 360 metros, la longitud de la carretera superaba los 2000 metros. Calculando un espesor de 1 metro y un ancho de carretera de 6 carriles. Tan solo la calzada requeriría entre 40 y 50.000 toneladas de arena y grava. Como era de esperar, construir carreteras era muy caro. Y si 6 carriles eran un derroche excesivo. No porque los estándares de las carreteras antes del cataclismo eran bajos, y los vehículos en la tierra errante eran todos extra anchos. Construyendo una carretera de apenas unos metros de ancho, que hacía él conduciendo un carro tirado por un burro. Para que sus futuras carreras de aceleración fueran más divertidas, ¿acaso 6 carriles no eran suficientes? Luego amplíela a 8 carriles. Como aún no estaba terminado, podía cambiar el plan a su antojo. Bien, haciendo un cálculo rápido, una carretera de este tipo requeriría más de 70.000 toneladas de arena y grava. Sonaba aterradora, pero no era demasiado exagerada. Antes del cataclismo, 1 kilómetro de carretera requería entre 40 y 60.000 toneladas de arena y grava. La mayor parte del coste reside en ello. Para sus 2 kilómetros el consumo fue equivalente a poco más de 1 kilómetro de material de carretera. No fue mucho. Después de terminar la calzada, Chusien se dirigió a la zona de cría. En los últimos días, había estado construyendo un criadero más adecuado. Después de 2 raandas de reproducción, el número de conejos ya había superado el centenario. La mayoría eran kits. Conejito blanco, blanco y brillante, marínalo y cuélgalo fuera de la vista. A medida que aumentaba el número de animales pequeños, Chusien asignó a un subordinado específicamente para que se encargara de la cría. La mano de obra era cada vez más escasa. Deseaba que una sola persona pudiera hacer el trabajo de 10. Incluso él mismo era explotado como una bestia de carga todos los días. En fin, esa era la idea. Después de Bea Joan, sorprendentemente no se había inscrito para ningún otro análisis bioquímico humano. Sistema dada por favor, cuida de mí. 83 obligados a operar. Capítulo 83 Negocios forzados. 28 de diciembre. Academia de Ciencias del Gobierno Unido, Oficina del Decano. Jaja, excelente. Este es un avance histórico, otro hito para la humanidad en el campo de la genética Vegite. De la juventud surge un verdadero héroe. Tras examinar las conclusiones preliminares enviadas por varios grupos de manifestantes, el decano golpeó la mesa y gritó su aprobación, expresando su entusiasmo. A lo largo del año, se han logrado numerosos avances en la investigación científica a nivel mundial. Sin embargo, las tecnologías que realmente tenían un valor inmenso eran, en realidad, bastante limitadas, dejando de lado las repeticiones y los fallos, la mayoría eran de utilidad media. Solo unos pocos tuvieron el efecto de impulsar el progreso tecnológico humano. Y la teoría del crecimiento rápido de Chusien estaba entre ese pequeño grupo, práctico, increíblemente práctico. La alimentación es la prioridad de la gente, por muy impresionante que sea la tecnología del motor planetario, el ciudadano medio no percibe realmente gran parte de su impacto. Pero tener un plato extra en la mesa marca una gran diferencia. El momento es perfecto. Si hubiera sido medio mes más tarde, se habría perdido la revisión final para la selección del Premio al Progreso Científico y Tecnológico de este año. 3 días después, día de Año Nuevo, al ser el único día festivo del mundo, todas las ciudades subterráneas estaban mucho más animadas, por supuesto, siempre había gente de servicio. Los moutars planetarios no podían detenerse. Es el año 2075. Al ver el nuevo calendario, Chusien no pudo evitar emocionarse. Llevaba casi un año aquí, el segundo año, el tercer año, incluso el 100º año lo pasaría aquí, vagando junto con la Tierra. Para ser sincero, la idea me resultaba bastante desalentadora. La Tierra errante, además de su grandeza, también había una sensación de desolación. Si no fuera por poseer el sistema y el espacio dimensional, Chusien realmente no creía que pudiera aguantar mucho tiempo sin mañana, sin esperanza, solo a la deriva. Hermano Sien, vamos al zoológico a ver a los cachorros. Las palabras de Anduodu interrumpieron el lamento de Chusien. Está bien, en aquella época las mascotas personales eran principalmente tortugas o peces de colores,
los gatos y los perros eran tan raros que solo se podían ver en el zoológico. ¿Leones? ¿Tigres? Eso era pedir demasiado. La ciudad subterránea de Hind 3 no tenía ninguna. Si alguien quería verlos, tenía que ir a unas pocas ciudades subterráneas específicas. Debido al cataclismo, los gatos y los perros se habían convertido en animales protegidos. Clase 2. Sin duda, fue un momento culminante para ambas especies. Sin embargo, el precio de este producto destacado fue elevado. Precisamente por eso siempre había querido tener un perro, pero no lo había conseguido. Las ciudades subterráneas oficiales estaban descartadas. Solo podía depositar sus esperanzas en los refugios civiles. El zoológico estaba repleto de gente. Bien, fue otro día de mirar cabezas. Una multitud enorme rodeando a un solo husky, ¿puedes creerlo? ¡Guau, guau! El husky era vivaz y activo, actuaba de forma adorable y rodaba por el suelo. Desafortunadamente, el vaso estorbaba, así que no se le podía dar de comer. De lo contrario, Chusien sin duda habría intentado ver si el pequeño traía un plato. Cachorro, ven aquí. Anduoduo se apoyó en el cristal y saludó al husky con la mano. Gritar es inútil, no te puede oír, dijo un transeúnte cercano, pensando que la cabeza de la niña no estaba del todo bien. Sin embargo, al segundo siguiente la persona se quedó estupefacta. El husky vino corriendo a toda velocidad. Saltó, sacó la lengua, y se inclinó, ladrando sin parar. Era simplemente adorable. Anduoduo sonreía radiante de alegría, mientras que detrás de ella, Chusien lucía una leve sonrisa. Con su poderosa fuerza mental, aunque no podía comunicarse precisamente con los animales, transmitir información sencilla era posible. Por lo tanto, el husky se vio obligado a entrar en acción, acercándose a saludarlo. Girar, rollo, arco, adiós. Sí, fue así de cruel. Al ver marcharse a Chusien, el husky se quedó un poco aturdido porque se iba. Todavía no he hecho suficientes negocios. Gemido, tenía algo en la boca. Un bacalao. Delicioso. ¿Quién se lo metió? Tras un solo día de vacaciones, muchísimas personas no habían descansado nada bien antes de volver a la rutina del 997. Los fines de semana se habían convertido hacía tiempo en una hermosa leyenda. Chusien también continuó ocupado construyendo su espacio. Último tiempo. Había elogiado al sistema Dada durante 10 minutos completos. A medianoche de esa noche, le dio una sorpresa al firmar 2 registros bioquímicos humanos más. Aunque no eran muchos, era mejor que nada. Para entonces, ya tenía 10 subordinados. Dayuan continuó atendiendo la tienda de afuera. De hecho, quedaban muy pocas cosas que debían comprarse en el mercado negro, pero era un centro de información, no podía permitirse el lujo de estar completamente desinformado. Era necesario contar con un canal de información adicional. En cuanto a los demás subordinados, 3 de ellos estaban recolectando y procesando té, 1 de ellos criaba animales, y 5 estaban ocupados con la infraestructura, lo que alivió en cierta medida su propia carga de trabajo. 15 de enero, mañana, Chusien llegó al centro administrativo de la ciudad subterránea. Felicidades. Tras finalizar los trámites, recibió un billete de avión. Así es, un billete de avión. Por supuesto, no era del tipo que se ve en las películas para el transporte de grandes cargas. El que tenía en la mano era un billete de avión de pasajeros. Estas entradas no estaban disponibles para el público en general. Solo podían volar quienes se encontraban en misión oficial especial. Esta vez, por invitación, iba a la ciudad subterránea donde se encontraba la sede del Gobierno Unido para recibir un premio. Si hay alguna trama que les gustaría ver, no duden en dejar un mensaje. Estoy a punto de cruzar la línea temporal de la película y como autor, estoy bastante nervioso. Después de esto todo dependerá de mi imaginación. No sé si a todos les gustará, pero solo puedo decir que haré lo mejor que pueda. 84 Núcleo energético. Capítulo 84 Núcleo energético. Poco después, subió al avión, era el único pasajero. ¿Y si fue un derroche? Para nada, no faltó combustible ni nada por el estilo. Con los moutars planetarios, el combustible sintético era prácticamente ilimitado. ¿Gastos laborales? Depreciación. Aunque permaneciera en tierra, esos costes seguirían existiendo. Dejarlo inactivo durante largos periodos afectaría su rendimiento. Dada la dificultad de fabricación de esta aeronave con la tecnología combinada de toda la humanidad, era increíblemente bajo. La plataforma elevadora continuó ascendiendo. Rápidamente, al acercarse a la superficie, las enormes compuertas de la parte superior se abrieron. Rugido, el motor rugió y el avión ascendió lentamente. El despegue y aterrizaje vertical,
VTOL era estándar para los aviones de pasajeros convencionales en la Tierra errante. Una vez que el vuelo se estabilizó, «Señor, ¿quiere agua jalada o agua caliente?». Un auxiliar de vuelo se acercó a preguntar, con una mirada que denotaba cierto respeto. En esta ocasión, Chusien fue el único ganador de un premio de Hin, 3 Underground City, por lo que naturalmente disfrutó de un trato preferencial en un jet privado. El año pasado no hubo ni uno solo. Podría decirse que Chusien había traído un gran honor a la ciudad subterránea. No es que los demás no se esforzaran lo suficiente. Lo que ocurría era que ganar un premio era extremadamente difícil. Existían 10.000 Moutars planetarios en todo el mundo, decenas de miles de universidades y decenas de millones de investigadores, pero los premios eran fijos y escasos. Sin resultados importantes ni contribuciones significativas, incluso conseguir una nominación era difícil. Agua caliente, gracias. Prácticamente no había margen de elección. El auxiliar de vuelo era un hombre, probablemente por motivos de seguridad. Chusien giró la cabeza y miró por la ventana. Era una vasta extensión blanca, nubes formadas por el calor que se evaporaba de los Moutars planetarios. Le dio la sensación de estar tomando un avión antes de transmigrar. Es una pena que no dure mucho más. Abandonando Júpiter, alejándonos del Sol, la temperatura de la superficie iría bajando cada vez más. Dióxido de carbono, oxígeno, nitrógeno, todos ellos se convertirían gradualmente en sólidos y la atmósfera se adelgazaría. Para entonces toda la Tierra se habría convertido en una bola de hielo. Solo quedarían unos pocos pilares de luz solitarios. 8 horas después, el avión aterrizó en la ciudad subterránea, donde se ubicaba la sede del Gobierno Unido. No había ningún motor planetario justo encima. La distribución de la ciudad subterránea tampoco era tan concurrida. El espacio era más grande, las carreteras eran más anchas, había más vegetación. No había mucho que decir, este lugar simplemente tenía estándares más altos. No se trataba solo del gobierno de los Estados Unidos, muchas otras instituciones también estaban presentes. No era una sola ciudad subterránea, pero un conjunto de ciudades. En los alrededores, se desmantelaron un gran número de las bases de investigación, bases industriales y bases militares más clasificadas del gobierno de los Estados Unidos. En breve, decir que es próspera no sería una exageración. Antes del cataclismo, sin duda todos lo habrían anhelado y habrían acudido en masa, pero después del cataclismo, su atractivo disminuyó significativamente, a menos que uno tuviera una gran ambición profesional. De lo contrario, era mejor vivir en la ciudad subterránea de uno. No importaba cuánto dinero ganaras, igual tenías que refugiarte bajo tierra, no había mucha diferencia. La motivación para esforzarse era muy escasa. Tras verificar su identidad, llegó a su residencia, que ya estaba bastante animada. Allí se habían reunido los galardonados de todo el mundo, y muchos se conocían entre sí. Intercambio de experiencias, charlar y socializar. Sin embargo, Chusien no tenía conocidos. Tras llegar a su habitación, no salió hasta la hora de la cena. Cuando subió a su habitación, casi pensé que había regresado al momento anterior a mi transmigración. Fruta, pasteles, mariscas, el restaurante buffet tenía de todo. No era difícil de entender, los asistentes eran todos figuras destacadas en diversos campos. Si estuviera hecho de forma demasiado chapucera, no sería bueno para su reputación. Además, ocurría solo una vez al año, así que no se podía calificar de extravagante ni derrochador, ni tampoco se desperdiciaría, porque todo el mundo llenaba sus platos de comida. Normalmente, al ser personas influyentes en sus respectivos campos, podían conseguir ocasionalmente algunos artículos. Pero tener una selección tan completa era impensable, incluso para alguien tan importante. Y entonces, lo que Chusien había imaginado que sería una elegante cena social se convirtió en una escena de gente atiborrándose con el estómago vacío, devorando y comiendo como glotones. Hay que reconocer que todo esto fue culpa de la época. Tomar un plato. Chusien se dispuso a recoger algunos alimentos que aún no había solicitado. 10 minutos después, un hombre con el plato lleno miró a Chusien, que estaba solo y bebiendo tranquilamente un gran vaso de Coca-Cola, y sus ojos se abrieron de par en par. ¿Se habrá roto el cerebro haciendo la investigación? No pudo evitar recordarle: comer aquí no cuesta puntos de crédito. Lo sé. Chusien siguió bebiendo. Refrescante. Había pasado más de un año, y la primera vez que lo bebió, todavía tenía el mismo sabor. Aparte de la Coca-Cola, no había nada más que no hubiera pedido. Sistema dada, gracias. Un halago diario no costaba nada, pero la recompensa era altísima. Si esto fuera un negocio, sería una empresa sumamente rentable.
Y esa misma noche, una vez más, recibió el favor del sistema. Enhorabuena por haber conseguido 1000 litros de Coca-Cola. Recompensa extra núcleo de energía de nivel 1. Tras leer el manual, Chu Xian se emocionó. Dios mío, esto podría solucionar por completo el problema energético del espacio dimensional, así que ya no tendría que quemar petróleo para obtener electricidad. Llevaba mucho tiempo dándole vueltas al asunto, pero no había encontrado una solución mejor. Tecnología de fusión nuclear fría, un tipo de tecnología incluso más avanzada que la fusión termonuclear de los motors de fusión pesada. El reactor a arc de Tony era algo similar, pero de mayor tamaño y con una potencia de salida mayor. 85 Otorgar. Capítulo 85 Recibiendo el premio. La planificación espacial y las diversas instalaciones realizadas previamente fueron bastante exhaustivas, lo que generó una enorme demanda de electricidad. Almacenamiento en frío, experimentos, industria, todos requerían una gran cantidad de electricidad. Varios generadores funcionaban a plena potencia todos los días y el consumo de combustible iba en aumento. Chu Xian llevaba mucho tiempo preocupado por esto. Ahora, con el núcleo de energía, todo era diferente, podía usarlo libremente. En un instante entró en el espacio dimensional. Auge, sacó el núcleo de energía. Tenía forma de disco, 30 metros de diámetro y unos 6 metros de altura, y parecía muy aparatoso. Pero mientras funcionara, todo estaba bien. Contaba con numerosas interfaces y la electricidad que generaba podía conectarse directamente a la red eléctrica. Obviamente no se podía dejar a la vista de todos. Después, Chu Xian comenzó la construcción de las instalaciones de la central eléctrica. Encontró un lugar, cavó un gran pozo y luego vertió hormigón. Por la mañana, siguiendo las instrucciones, Chu Xian llegó al salón de la ceremonia de entrega de premios. Encontró su asiento que tenía una placa con su nombre. Inmediatamente, atrajo muchas miradas a su alrededor. Al ver el joven rostro de Chu Xian, sus ojos reflejaban un atisbo de sorpresa. Al mirar a mi alrededor, me di cuenta de que la mayoría de la gente era bastante mayor. Tan joven, fue algo realmente excepcional. Debe ser un destinatario Praxi, pensaron todos. Este tipo de cosas eran muy comunes. Algunas personas no gozaban de buena salud y no podían volar, así que dejaron de prestar atención. Chu Xian, por otro lado, estaba feliz de estar a gusto. Mirar, entre la multitud, algunas personas estaban rodeadas por otras, y lidiar con tanta gente resultaba bastante agotador. Esto era mucho mejor. Poco después comenzó la ceremonia. Media hora después, la voz del presentador resonó por toda la sala. El año pasado se produjo un importante descubrimiento en el campo de la agricultura, que creo que mucha gente conoce: la caalsa con alto contenido en grasas. Creciendo al doble de velocidad que antes, después de más de medio año de expansión, se ha extendido por toda la ciudad subterránea a nivel mundial. Ha enriquecido las mesas de los residentes. Sin embargo, esto es solo el principio. En menos de medio año, su descubridor logró otro gran avance, proponiendo el primer conjunto de la teoría del gen de crecimiento rápido. Y lo demostró con éxito. Utilizando esta teoría, todas las plantas crucíferas pueden aumentar su tasa de crecimiento en más del 50%. El presentador lo elogió efusivamente y el texto de introducción fue extremadamente largo. ¿Sabes? La mayoría de los galardonados anteriores fueron presentados en medio minuto, pero los logros de Chu Xian fueron mencionados durante 5 minutos completos. Esto provocó la envidia de los demás galardonados. Aunque estaban indignados, ellos también lo entendieron. Debe haber una razón para el favoritismo del comité organizador. Un poco de reflexión bastaría para aclararlo. La mayoría de las investigaciones de los galardonados tuvieron un impacto limitado en el sustento de las personas, pero la teoría del crecimiento rápido fue diferente. Realmente afectó la vida de muchísimas personas. Catástrofe, lotería, trasladarse bajo tierra, vivir en espacios reducidos, trabajando en horario 996, de 9 a 9, 6 días a la semana, todo el día. Tras una serie de cambios, los residentes de la ciudad subterránea no podían decir realmente que no tenían quejas sobre el gobierno unido. Además, todos los días había gente con pancartas protestando por la mala calidad de la comida, afirmando que el sol no emitiría destellos de helio y clamando por regresar. No había muchas cosas que realmente le importaran a la gente común. Y comida, era uno de ellos. No solo hizo que quienes originalmente los apoyaban vieran mejorar sus vidas y los apoyaran aún más. También hizo que algunos de los menos partidarios vieran esperanza, reduciendo su insatisfacción con el gobierno unido. En breve,
Los logros y las teorías de Chu Xien eran los argumentos propagandísticos que el gobierno unido necesitaba con urgencia. Ni hablar de 5 minutos, si no fuera por la posibilidad de que otros se sintieran descontentos. El tiempo concedido podría haber sido incluso mayor, se habría considerado apropiada una sesión especial. Después de que el presentador pintara un hermoso plano para todos los telespectadores. A continuación demos la bienvenida al descubridor de la caalsa con alto contenido en grasas, al proponente de la teoría del gen de crecimiento rápido, investigador Chu Xien, al escenario. Chu Xien se puso de pie. Zas. Al instante todas las maraadas en la sala se dirigieron hacia él. Ah, ¿está aquí para recibir el premio? Las personas que lo rodeaban se sorprendieron al descubrir que no era un receptor intermediario, ya que la apariencia de Chu Xien ya se mostraba en la pantalla grande. Los ojos albergaban emociones muy complejas. Alivio, sorpresa, envidiar, también hubo algo de celos, pero eso no impidió que Chu Xien se convirtiera en el centro de atención de toda la sala, con varias cámaras siguiéndole. Tan joven, lo vi en la televisión la última vez. No me esperaba que no solo hubiera descubierto la caalsa con alto contenido de grasa, sino que también propusiera una serie de teorías. Este joven es increíble. Hizo algo práctico. Frente a los telebazars, llovieron innumerables elogios. Las entregas de premios anteriores eran muy aburridas y daban sueño. Si no hubiera otros programas, habrían cambiado de canal hace mucho tiempo. Premio de matemáticas, premio de física, premio de química. Por muy impresionantes que fueran sus logros, ¿qué tenían que ver con ellos? Incluso si los tenían, no era tan práctico como un plato en la mesa mañana. Sin embargo, los logros de Chu Xien estaban estrechamente relacionados con los de todos. Sencillo y con los pies en la tierra, beneficiando el sustento de la población. En este momento, innumerables personas recordaban el rostro de Chu Xien y lo aplaudían. 86 Investigador Senior. Capítulo 86 Investigador Senior. En el escenario de la entrega de premios. Felicidades. El presidente de la Academia de Ciencias hizo entrega personalmente del trofeo. Gracias. Chu Xien acababa de darse cuenta de que los resultados de su investigación no solo le estaban valiendo un premio, sino que también estaban siendo utilizados como herramienta de propaganda por el gobierno unido, dando ejemplo, fomentando la esperanza, estabilizando los corazones de la gente. Bueno, aunque tenía cierto tinte político, fue algo bueno para él, su popularidad se disparó. Y además, puesto que lo estaban colocando en un pedestal tan alto, tenía que haber beneficios a la altura. Hacer clic, hacer clic. Hacer clic. Tras una ráfaga de fotografías, un cálido aplauso lo acompañó hasta su salida. Ciudad subterránea Jin 3. Increíble. Los antiguos compañeros de clase de Chu Xien miraban la televisión, profundamente conmocionados. 3 meses después de la graduación, su ascenso a investigador intermedio ya fue bastante sorprendente, no esperaban verlo en televisión la próxima vez que lo vieran. Teoría del crecimiento rápido. Cielos. Esto era algo que sin duda podría incluirse en los libros de texto, si seguía desarrollándose, incluso podría convertirse en una disciplina especializada. Chu Xien fue el pionero. Mientras aún caminaban, ya había alcanzado un nivel que inspiraba admiración. Base experimental N3. Chu Xien, el premio al progreso científico y tecnológico. La teoría del gen de crecimiento rápido realmente tuvo éxito. Innumerables personas quedaron conmocionadas por las palabras del presentador. De repente, comenzaron a comprender cómo Zhou Jing había caído en desgracia. Compasión. Prácticamente buscó la muerte con sus propias manos. Dicha teoría era de inmenso valor para toda la humanidad, pero Zhou Jing no pudo evitar verse envuelto en este asunto. No se le hizo ningún daño en lo más mínimo. Vete en paz. El mérito que debería haber sido tuyo ha encontrado un heredero. En este momento, el director interino de la base experimental, Ye Yang, ya estaba radiante de alegría. Cuanto mayores fueran los logros de Chu Xien, más beneficioso sería para él, aunque ese éxito no tuviera nada que ver con él. Pero, aún podía deleitarse con la gloria reflejada. Esta noche, raciones extra, laboratorio N3-4-36. ¡Qué guapo! En el salón, Anduoduo pulsó directamente el botón de pausa, y la imagen en el ordenador se congeló en el momento en que Chu Xien recibió su premio. Una transmisión de red interna, calidad de alta definición. Deseaba poder imprimirlo y colgarlo junto a su cama, pero se contuvo guardándolo para mirarlo en secreto. Navegador de la Estación Espacial Internacional. Este chico nos ha dado otra sorpresa a todos. Liu Peiqiang no pudo evitar suspirar con emoción. Silencio hasta el momento del impacto. Luego asombró al mundo con un solo grito.
Esa descripción encajaba con alguien como Chu Xian, que había alcanzado una altura que innumerables personas no podrían lograr en toda una vida, tan solo 6 meses después de graduarse. ¿Lo conoces? A su lado, un astronauta del programa Oso Polar preguntó. Un vecino. Tú también conocías a su padre, explicó Liu Peiqiang. ¿Es hijo de Chu? Sí, tan excelente como su padre. Espero con interés sus mayores logros. Sería aún mejor si pudiera aumentar la producción de materias primas para el vodka. No pasaron ni unas pocas palabras sin que se mencionara el alcohol. En este día muchísimas personas recordaron un nombre. Chu Xian. También esperaban que tras el aumento de la producción de hortalizas, las mesas de todos se llenaran de comida. Después de la ceremonia de entrega de premios, Chu Xian estaba muy ocupado. Dado que el gobierno de las Naciones Unidas quería reforzar la confianza, naturalmente no se limitaría a entregar el premio, habían planeado una serie de actos publicitarios, entrevistas, intercambios, visitas. Durante 3 días completos apareció en las noticias todos los días, y solo al cuarto día las cosas se calmaron. 20 de enero. Academia de Ciencias, oficina del presidente. Felicidades. Esta era la segunda vez que le decía esas 2 palabras a Chu Xian. Porque, en este momento, Chu Xian ya era investigador senior. Ser ascendido a investigador senior 6 meses después de graduarse era algo totalmente sin precedentes. Y el joven que tenía delante lo había conseguido gracias a su propia suerte y talento. ¿Te interesa venir a trabajar aquí? No te preocupes, las condiciones serán excelentes. El presidente extendió una invitación. Lo pensaré durante un tiempo. Chu Xian no se negó directamente. Después de todo, las condiciones de investigación en torno al Comando Central del Gobierno Unido eran evidentes. Todavía estaba bastante interesado, solo que ahora no era el momento. Espera un poco más. ¿Esperar qué? El mes que viene, una vez superada la crisis de Júpiter, su parte del crédito no sería sin duda pequeña, entonces negociaría. Podría pedir condiciones aún mejores. El presidente dijo lo mejor, pero eso solo era lo mejor para su cargo actual. Ya contaba con un laboratorio de nivel 4. Nivel 5, confiando en la reputación que se había ganado esta vez, podría negociar para conseguirlo. No, lo que Chu Xian quería era el nivel 6. En la anterior ciudad subterránea, solo había 3 de esos, y ninguno estaba vacío. Muy bien, piénsalo con detenimiento. Después de despedir a Chu Xian, el presidente regresó a su oficina y maldijo en voz baja. Tenaz. Por supuesto, no se refería a Chu Xian, sino a la evaluación anterior en la que había propuesto ascender directamente a Chu Xian a investigador especial. Pero algunos carcamales del comité de revisión no estaban de acuerdo. Bla bla bla, un montón de tonterías. En breve, el asunto del puesto de investigador especial no prosperó. No fue algo intencionado, además tenían razón, la demostración completa de la teoría del crecimiento rápido no había terminado, por lo que no se ajustaba del todo a la normativa. Había que abandonar la idea de hacer una excepción y así sucesivamente. Al fin y al cabo, él era solo el presidente de la Academia de Ciencias, los títulos profesionales se basaban principalmente en las opiniones del Comité de Gestión Académica. Dado que el asunto involucraba a distintos departamentos, solo podía sugerir ideas y no intervenir. Aunque Chu Xian no tenía canales, poseía habilidades de percepción, había aprendido algunas cosas por accidente pero no le importaba. Su brillantez. ¿Quién podría ocultarlo? Echa un vistazo a este código de trucos. 87 Negativa a solicitar. Capítulo 87 Rechazo del reclutamiento. Abandonar la Academia de Ciencias. De regreso a la casa de huéspedes, Chu Xian se preparó para empacar y regresar. Aunque poseía espacio dimensional, seguía llevando simbólicamente una bolsa de viaje. Esto hizo que pareciera más normal. Justo cuando terminó de empacar, toc toc toc, llamaron a la puerta. Al abrirla, vio a un hombre de mediana edad de pie en la entrada. «¿Debe ser Chu Xian?», preguntó el hombre de inmediato. «Chu Xian, no». El hombre casi se cae. ¿Acaso pensaba que yo era ciego? En los últimos días, Chu Xian había salido en las noticias todos los días, casi nadie lo reconocía. «¿Eres tú? Entonces, ¿por qué preguntas?». Chu Xian lo miró como si fuera un idiota. El hombre sintió ganas de golpear a alguien. ¿Acaso no había oído que Chu Xian era accesible? ¿Cómo podían 3 palabras provocarle tanta ira? ¿Podrían ser falsos los rumores? ¿Te preocupa algo?, Chu Xian preguntó a su vez. Para cada persona, palabras diferentes. No le haría ninguna gracia a alguien con malas intenciones. La conversación que este hombre tuvo con su asistente antes de entrar le quedó clarísima a Chu Xian. Reprimiendo su disgusto, el hombre habló. «Mi nombre es Bei,
asistente del proyecto Biosfera 6. El proyecto cuenta con 3 laboratorios de nivel 6 y 10 laboratorios de nivel 5. Quiero invitarte a unirte a nosotros. No te preocupes, las condiciones son negociables. Si está de acuerdo, se le puede asignar uno de los laboratorios de nivel 5. Un montón de divagaciones con un objetivo simple: reclutamiento. Kaalsa con alto contenido en grasa. Genes de rápido crecimiento. Chusien ya había demostrado su valía. Incorporar a una persona así al equipo sería un honor. En cuanto a otros motivos ocultos, solo él y el jefe de proyecto lo sabían. Dentro de 2 años, el puesto de investigador especial ya no será un problema. Dentro de 10 años, también es posible ser científico. Nivel de investigador. Nivel científico. Estas eran las divisiones jerárquicas del Gobierno Unido. Como su nombre indicaba, incluso un investigador especial seguía siendo un investigador. Únicamente el nivel de científico representaba a los principales expertos científicos del gobierno de los Estados Unidos. El tratamiento también fue muy diferente. El primero podía, como máximo, dirigir un equipo de 100 personas. Este último no tenía prácticamente ningún límite superior. Podían desempeñarse como líderes de un proyecto importante y, además del rango, también ostentaban un nivel administrativo dentro del Gobierno Unido. En breve, muchos beneficios, mayor estatus y mayor poder. ¿Ya terminaste? Después de escuchar, Chusien le sonrió. Sí, entonces no te acompañaré a la salida. Tú. El rostro de Ebei se ensombreció. Era un rechazo. ¿Por qué? ¿No estás satisfecho con las condiciones? No me interesa trabajar para otros. Eso es todo. Por favor. Chusien no tenía ningún interés en ser subordinado de nadie, aunque el proyecto fuera grande. ¿Pero qué tenía eso que ver con él? No siempre se puede tener tanta suerte, añadió Ebei. ¿Es eso así? Ir por libre, ser un lobo solitario, no tiene ninguna ventaja. Oh, ¿tú por qué eres tan desagradecido? Ebei ya no pudo contenerse. ¿Acaso un premio por progreso era suficiente para volverlo tan arrogante? ¿De quién es el perro que ladra? Chusien soltó una risita. Ebei se quedó atónito, y luego furioso: ¿me estás llamando perro? Lo siento, me equivoqué. Después de todo ni siquiera puedes traer un palo. Chusien extendió las manos. Con eso, cogió su bolso, se dio la vuelta y se marchó, dejando tras de sí una silueta. Uf, arrogante e irrespetuoso. El profesor hizo bien en bloquear su evaluación como investigador especial. De lo contrario, quién sabe hasta qué punto se habría vuelto arrogante. Si Chusien hubiera ascendido a investigador especial, las condiciones de contratación sin duda habrían sido más elevadas. Por lo tanto, en la revisión anterior, su profesor, como uno de los revisores, insistió en citar las normas. Pensaba que todo iría bien. Inesperadamente, Chusien era inmune a la persuasión. ¿Podría ser que supiera algo? Chusien no se sorprendió en absoluto por el tipo de problema con el que acababa de encontrarse. Talento y virtud no necesariamente están vinculados. Que algunos personajes turbios ascendieran mediante engaños no era nada inusual. ¿Acaso se espera que todos sean justos y nobles? Piénsalo de nuevo. Igual que ahora, sentado en el coche. Según su percepción, aún existía mucha depravación y algunos actos sumamente sucios. ¡Qué desastre! Chusien negó levemente con la cabeza. Al fin y al cabo, las películas eran solo eso, películas. El contenido que mostraban seguía siendo demasiado limitado. A continuación, tendría que ajustar sus planes de futuro. 1 hora después, Chusien ya estaba por encima de las nubes. Seguía siendo el mismo plano que cuando llegó, y seguía solo, liberando su percepción. ¿Qué estaba haciendo? Dibujo. La última vez que vino, aprendió a pilotar el avión. Esta vez, aprovechó la oportunidad para aprender sigilosamente la tecnología, cómo funcionaba cada pieza y qué función desempeñaba, todo claro de un vistazo. Con el problema energético del espacio dimensional resuelto. Fabricación de acero y procesamiento. Tenía una base fundamental. Chusien esperaba que algún día pudiera establecer un sistema industrial completo, para no depender de otros para obtener lo que necesitara. Justo ayer, el catálogo de intercambio de té añadió chatarra de acero y sus productos. 10 gramos de té equivalen a 60 toneladas de chatarra. La electricidad generada por el núcleo energético con un consumo mínimo ni siquiera podía utilizarse por completo, y no había dónde almacenarla. Era lógico buscar otras formas de consumirla. 88 actualizaciones de unidades. Capítulo 88. Actualización de la unidad. En los últimos días, se había completado la central eléctrica en el núcleo energético. Desde el exterior, parecía una fortaleza de hormigón. Tenía una superficie de 100 metros cuadrados. Alrededor se plantó césped verde.
visto desde arriba, parecía un botón de interruptor. Y en realidad, eso era exactamente lo que era. Una vez que se cortó la luz, todo se detendría, como si se activara un botón del fin del mundo. La enorme fuente termal de la zona de ocio se terminó antes de lo previsto. Anteriormente solo se calentaba cuando era necesario, pero ahora rebosaba de energía. 24 horas al día, sin parar. Mientras Chu Xian estaba en el avión, todos los agentes del T movilizaron a sus subordinados para recolectar chatarra de acero. Aunque desconcertados, no les importaba con tal de poder cambiarla por dinero. Aunque el tsunami alcanzó los 300 metros de altura, muchas ciudades no quedaron sumergidas. Coches al borde de la carretera, fábricas abandonadas. Ni siquiera los posts de luz en la calle se salvaron. Antes nadie quería estas cosas. Ahora, estos restos inservibles podrían intercambiarse por dinero. ¿A qué estaban esperando? Desmantelar, mover. Nadie sabía cuánto iba a aceptar el comprador, así que tuvieron que darse prisa. 7 horas después, el avión aterrizó lentamente en la ciudad subterránea. Al desembarcar, vio a mucha gente allí para saludarlo, todos altos funcionarios de la ciudad subterránea. Jóvenes y prometedores, has traído honor a nuestra ciudad subterránea. Me llevó bastante tiempo ocuparme de todos ellos. De vuelta en casa, hermano Xian. Anduoduo se abalanzó sobre Chu Xian y la abrazó, negándose a soltarla hasta que Liu Qi la agarró del cuello y la apartó. ¿Qué se siente al recibir un premio por primera vez?, preguntó Liu Qi sin poder evitarlo. Recordando ese momento, el foco de 10.000 ojos. No, el foco de atención de cientos de millones de personas. Todas las cadenas de televisión se vieron obligadas a transmitirlo en directo. Aunque algunas personas no lo vieran, la audiencia seguía contando por cientos de millones. Cielos, ¿es esta una altura que puede alcanzar una persona de 19 años? Sin embargo, la persona que tenía delante sí que lo había hecho. Se siente increíble. ¿Escucha eso? ¿Es siquiera humano? ¿No podrías ser un poco más modesto? Si no fuera incapaz de vencerte, definitivamente no te dejaría ser tan arrogante. En su mente, Liu Qi ya había dejado a Chu Xian hecho papilla. Si no puedo ganar la pelea, al menos déjenme soñar despierto con ello. Después de la charla ociosa, Koke, Ancián dio un brinco al ver lo que Chu Xian sacó. Agua de la felicidad grasienta, hacía años que no la probaba. ¿De verdad las condiciones en la sede del gobierno unificado son tan buenas? Un instante después, llegó también su amigo de la infancia, Xiuemin. Trajo un pollo. Duoduo, prepáralo esta noche. Chu Xian preguntó, ¿está bien así? Te lo dio el jefe de nuestro laboratorio. De lo contrario, no tendría suficiente cara para conseguir uno entero. Xiuemin miró a Chu Xian con una mirada resentida y añadió, habíamos acordado ser excelentes juntos porque me dejaste atrás. Míralo, de repente se convierte en el hijo de otra familia. A pesar de decir eso, en el fondo era feliz y brindaba su apoyo. Chu Xian puso los ojos en blanco. Pronto, Xiuemin se sintió atraído por los pasteles que tenía delante y gritó, ¡viva Chu Xian! Jeje, yo también tengo algo bueno aquí. Después de comer los pasteles, Xiuemin sacó algo misteriosamente. Cuando Chu Xian lo vio, una extraña expresión apareció en su rostro. Nunca había visto algo así, ¿verdad? Longjin. Y este recién hecho. 500 puntos de crédito por gramo. Este pequeño paquete me costó más de un mes de sueldo. Finalmente logré comprarlo gracias a mis contactos. Xiuemin conversaba mientras preparaba el té. Un instante después, el aroma del té inundó la habitación y todos tomaron una taza. ¿Qué tal está? Sabe bien, ¿verdad? M.H.M. El resto es para ti. Es suficiente para unas cuantas raandas más. Gracias. ¿Qué más podía decir Chu Xian? Ya costaba 500 por gramo. Parecía que los distribuidores habían subido bastante el precio, pero eso no tenía nada que ver con él. Aunque lo vendieran a $1000 el gramo, era asunto suyo. 2 días después, por fin puedo cambiar las unidades, susurró Chu Xian mientras observaba el espacio ampliado. Hace un mes el espacio tenía más de 1300 mu. Ahora había alcanzado más de 1800 mu, superando 1 kilómetro cuadrado. La actualización de las unidades le daba un aire un poco más grandioso. Sin embargo, todavía no había llegado al punto de tener su propio clima. Un radio de 1 kilómetro. El área supera los 3 millones de metros cuadrados, así que aún queda bastante lejos de la realidad. Dada la tasa de crecimiento del espacio dimensional, se necesitarían varias veces más. Después, Chu Xian fue al laboratorio. Después de tanta construcción, el laboratorio espacial finalmente estaba listo para su uso. Aunque el equipo no era avanzado, fue suficiente. Ya se habían realizado muchos experimentos en esa época,
la teoría del gen de crecimiento rápido necesitaba un mayor perfeccionamiento. Anteriormente era Brassicaceae. El siguiente paso. Se trataba de una teoría genética general de crecimiento rápido en plantas. La dificultad no era pequeña, pero como disponía de muchas muestras, pudo trabajar a partir de los resultados. Solo necesitaba algo de tiempo. Tan solo elaborar la teoría podría llevar más de un mes. Todavía falta gente. Solo tenía 10 subordinados, y todos estaban ocupados. Tuvo que realizar los experimentos él mismo. En ese momento, solo había plantas. En el futuro, cada vez tendría más proyectos que investigar. Animales, bacterias, microorganismos, virus. Para entonces, aunque se dividiera en 1000 personas, no sería suficiente. Si de verdad quisiera lograr sus objetivos, el trabajo podría volverlo loco. Por supuesto, también podría optar por ser un pescado salado. Comer y beber, jugando, hacer bebés. Pero evidentemente Chusien no quería dedicar toda su vida a perseguir esas cosas. Eso sería un desperdicio de su vida y de esta oportunidad. 89 Muy valiente. Capítulo 89 Bastante audaz. Por otro lado, el Comité de Revisión de Premios del Gobierno Unido. En este momento, estaba realizando una revisión preliminar para el premio a la contribución humana. Este fue un premio independiente. Hubo docenas de candidaturas, pero menos de 10 superaron la revisión preliminar. Solo había 3 plazas en total, y una de ellas tenía que ser aceptada por un miembro de la familia. Por lo tanto, los 2 restantes fueron objeto de una feroz disputa. Pronto llegó el momento de la nominación de Chusien. La contribución de la teoría del gen de crecimiento rápido a la humanidad es evidente, creo que puede ser aceptada. No estoy de acuerdo, es muy útil, pero aún tiene limitaciones. Exactamente, aunque existen algunas limitaciones, no olviden que Chusien también fue uno de los promotores del Plan No 9 del Gobierno Unido. Todavía no ha sucedido. El Plan N, grados 9 es solo un plan de contingencia con una probabilidad inferior al 1%, no vale la pena incluirlo en la puntuación de contribución. El comité estaba dividido sobre si Chusien debía aprobar, y entonces, ellos votaron, 8-3, no aprobó. En rigor, un evento con una probabilidad muy baja de ocurrir no reunía los requisitos para ser contabilizado en la puntuación de contribución, basándose únicamente en el gen de crecimiento rápido y en la caalsa con alto contenido en grasas. Aún faltaba un poco. Además, Chusien era todavía muy joven y no tenía ninguna ventaja en comparación con muchos que habían dedicado sus vidas y luchado durante décadas. Incluso su insuficiente promedio de horas de trabajo fue uno de los motivos del rechazo. En resumen, fue descartado en la revisión preliminar. Chusien desconocía lo que ocurría en aquel lugar lejano. Nativous. Mientras estaba ocupado en el laboratorio, Chusien recibió un informe de sus subordinados de que habían llegado algunos Nativous del refugio, diciendo que querían hablar de algo. No podían estar aquí para recuperar el refugio, ¿verdad? 10 minutos después, recibió a los visitantes. En total eran 3 hombres y no parecían buenas personas. Eres Xiaosu, este es nuestro refugio, y lo has ocupado sin permiso. Antes de que pudiera terminar, tras dirigir una mirada al orador, Chusien hizo un gesto con la mano. Liu Yuan dio un paso al frente de inmediato, agarró al hombre por el cuello y lo sacó a rastras. ¿Qué estás haciendo? Suéltame. Luchó con ahínco, pero ¿cómo podría ser rival para Liu Yuan? Los otros 2 estaban un poco desconcertados porque había recurrido de repente a la violencia. Justo cuando estaban a punto de hablar, oyeron a Chusien decir la próxima vez, piensa bien antes de hablar. Estoy muy ocupado y no tengo tiempo para escuchar tus divagaciones. Dame 3 frases que despierten mi interés lo suficiente como para que siga escuchando. De lo contrario, sal, gira a la izquierda y no esta es una despedida. Cada palabra les llegaba al corazón, y su ímpetu se debilitaba involuntariamente. Al fin y al cabo, este es nuestro lugar. Primera sentencia. ¿Eso cuenta como uno? Antes solo nos habíamos ido temporalmente. Segunda frase. Solo queda una, por favor, hable con cuidado. Los 2 sentían como si una estampida de animales les hubiera arrollado el corazón. Con el tan irracional como iban a negociar, parecía que tenían que renunciar a algunas fantasías poco realistas. Podemos alquilarte este lugar, pero tienes que pagar. En resumen, no puedes ocuparlo gratis. ¿Puedes representar a los supervivientes que quedan? Chusien sonrió de repente. Sí, en realidad, por supuesto. ¿Estás seguro? Piensa bien antes de hablar. Ya le apuntaban con una pistola a la cabeza. Al instante un sudor frío le recorrió el rostro. El tipo sacó una pistola por una simple discusión. El Wian no iba a ser así. Es verdad.
Estallido. La boca del cañón se desvió hacia la derecha y una bala pasó rozando su oreja. Ah, piedad, no me mates. Estaba mintiendo hace un momento. Aterrorizado, se arrodilló en el suelo, agarrándose la cabeza y admitiendo su error. La persona que estaba a su lado también perdió los nervios y comenzó a confesarlo todo. Resultó que, los supervivientes habían oído que alguien había ocupado el refugio y que, efectivamente, planeaba venir a hablar con ellos. Sin embargo, no se trataba de dinero, querían ver si podían recibir ayuda con las reparaciones. Al fin y al cabo, emigrar a otro lugar los convertiría en forasteros. Ostracismo, opresión, era inevitable. Tras enterarse de que alguien dirigía un negocio próspero, quisieron ver si podían unirse. Al fin y al cabo, la vida seguía su curso independientemente de a quién siguieran. De este modo, enviaron a algunos representantes a negociar. Sin embargo, estos tres se enteraron y tramaron un plan malvado. Secuestraron a los representantes con la intención de venir aquí y obtener ganancias. Los 5 representantes secuestrados se encontraban atados dentro de su vehículo. Eran 6 cuando partieron, pero uno de ellos había sido asesinado por los 3 que estaban en el camino y arrojado al desierto para intimidar a los demás. Después de escuchar, Chu Xian asintió con un brillo frío en los ojos. Bastante audaz. Tienes un futuro brillante. Estallido, estallido. Los 2 se llevaron las manos al corazón, con los ojos desorbitados. ¿No les había dicho que tenían un futuro brillante? Pensaban que iba a reclutarlos. Justo cuando estaban a punto de aceptar, recibieron 2 disparos. Entonces oyeron a Chu Xian decir lentamente: por mucho potencial que tenga una persona, al final morirá. Así que te he ayudado a saltarte los pasos intermedios. No tienes que darme las gracias. Por lo tanto, aún tienes un futuro. PFF. Escupieron bocanadas de sangre, con sus visiones del mundo completamente destrozadas. Esta es tu maldita idea de futuro. Ni siquiera pudieron expresar una sola queja antes de morir finalmente de resentimiento. Gracias. En ese momento, las 5 personas rescatadas aparecieron en la puerta. Miraron a Chu Xian. Sus ojos estaban llenos de miedo. Este hombre era aterrador, mataba el cuerpo y aplastaba el alma o algo así. Por supuesto, también había gratitud por haber salvado la vida. Estuvieron a punto de morir. Si los 3 no hubieran pensado que también podían extorsionar a los supervivientes, jugando a 2 bandas, los 5 no habrían sobrevivido hasta ahora. No hace falta que me des las gracias. Dime cuál es tu postura específica. Chu Xian los miró. ¿Podrían retirar primero los cuerpos, por favor? Negociar así nos pone muy nerviosos. 90 a tu manera. Capítulo 90. Mi propio camino. Durante los siguientes 10 minutos, ambas partes entablaron negociaciones amistosas, logrando avances trascendentales y alcanzando un consenso muy satisfactorio. Oh, habría sido aún más perfecto sin el cadáver cerca. Los resultados de la negociación fueron prácticamente las condiciones mínimas para los supervivientes. Primero, repare el refugio. En segundo lugar, hay que asegurarse de que no mueran de hambre. En tercer lugar, ninguna opresión ni persecución. Se tuvieron en cuenta el alojamiento, la comida y la dignidad. Aunque muy humilde, Chu Xian no ofreció mejores condiciones. No era que no pudiera permitírselo. Generar expectativas demasiado altas al principio no es algo bueno. Esto era una pequeña muestra de sabiduría laboral de un gerente basura. Lo que quisieran, debían ganárselo con contribuciones. Él no apoyaría a los ociosos. Al ver que se había llegado a un consenso, los 5 respiraron aliviados. Al menos tenían algo que comunicar, y el nuevo responsable no era una persona cualquiera. Él tenía fuerza, él tenía recursos financieros, él tenía canales. Pase lo que pase, las cosas no serán peores que antes, ¿verdad? Tras llegar a un acuerdo, uno de ellos dudó un momento y me pregunto si estarían dispuestos a aceptar a otros supervivientes. ¿Qué quieres decir? Chu Xian lo miró. ¿Acaso estaba tentando a la suerte? Es así. Como saben, la mayoría de los refugios privados de esta zona están formados por chinos y personas de la raza oso polar, pero los responsables son diferentes. Algunos son chinos, otros son osos polares. Por lo tanto, bajo la dirección de diferentes personas, es inevitable que existan sesgos. Esta vez, el refugio al que nos trasladamos estaba gestionado por gente del mundo de los osos polares. Tras nuestra llegada, descubrimos que muchos chinos allí no vivían bien, realizando los trabajos más duros con el peor trato. Tras escuchar, Chu Xian lo entendió. Así que eso fue todo. Pensándolo bien, era normal. Aunque de global parecía unificado, eso solo ocurría a gran escala. La integración interna aún llevaría mucho tiempo. A diferencia de la novela original,
que había transcurrido durante varios siglos y se había integrado bien. Sin embargo, en el universo cinematográfico de The Wandering Earth, solo habían transcurrido unas pocas décadas. Esperar un trato igualitario y la eliminación total de las barreras era poco realista. Al ver a Chusien sumido en sus pensamientos, añadió: todos son muy diligentes, y sus conocimientos generales son incluso más sólidos que los de la gente del oso polar. Tras recibir la promesa, las 5 personas se marcharon contentas. Chusien también envió a uno de sus subordinados para protegerlos y, al mismo tiempo, supervisar al personal. El otro bando no dejaba ir a la gente. Estaban pensando demasiado. Los refugios privados tienen una escala limitada, cuanta más gente mayor consumo. ¿Y qué hay de utilizar la población para engañar al gobierno de Estados Unidos en busca de ayuda alimentaria básica? La ayuda proporcionada por el Gobierno Unido, en lo que respecta a alimentos, consistía únicamente en blocks de comida, y era mucho menos variada que la que estaba disponible en la ciudad subterránea. Aparte de llenar el estómago, no tenía ninguna otra función. Nadie quería comer más, y acapararlo era inútil. Siempre y cuando presentaras la solicitud, lo conseguirías. En breve, no te morirías de hambre, pero no comerías bien, lo que impidió en gran medida que surgiera la idea de defraudar la ayuda. También frenó la fusión de albergues. Esto fue una partida de ajedrez. 3 horas después llegó. Chusien recibió un informe de su subordinado e interrumpió la vista. Al ver la imagen transmitida, no supo qué decir. 3 palabras: un caos total. En la ciudad subterránea oficial, las leyes seguían vigentes, pero en los refugios privados no eran más que papeles sin usar, simples recordatorios. Solo había reglas, no leyes. Además, existía una fuerte polarización. Los habitantes de la región del oso polar tenían la cara sonrosada, pero cualquier chino que veía parecía haber salido de un campo de refugiados. Barrer, limpiar mesas, un trabajo sucio y agotador, todos lo hacían. Incluso el tráfico de personas. Por eso Chusien, al transmigrar, no se involucró en ningún comportamiento de entregar su mano de oro, porque tenía reservas en su corazón. Detrás de la grandiosidad del proyecto Tierra Errante se escondían innumerables historias no contadas. ¿Ser un santo? ¿Un salvador? ¿La luz de la humanidad? Chusien no quería ser, ni estaba realmente preparado para ser, ese tipo de persona. Si abandonaba a la mitad de la gente por la otra mitad, cuando la vida pudiera sopesarse, entonces esta anomalía, no haría sino convertirse en un conejillo de Indias. Por lo tanto, optó por seguir su propio camino. Por un lado, se integraría en este mundo, sacando poco a poco algunos elementos del registro del sistema para mejorarlo. Por otro lado, construiría un espacio dimensional. Ese fue su último refugio, e incluso para este mundo, fue un refugio. El gobierno de los Estados Unidos tenía una estación espacial como plan inicial. Entonces el espacio dimensional fue el plan Semilla de Chusien. Cuando 3.500 millones de personas podían ser abandonadas, Chusien no tuvo más remedio que ser egoísta. Podía ayudar a este mundo, pero tenía que ser bajo sus condiciones. Necesitaba tener su propia carta ganadora, su propio poder. En cualquier momento podría no volcar la mesa, pero no podría prescindir de la capacidad de voltearla. Una cosa era no usarlo, otra muy distinta era no tenerlo. Esa sí que era la verdadera tragedia.